Bueno, vamos a ver vamos a hacer algunas otras observaciones y a ver otros resultados. Entonces tenemos esto, que le vamos a llamar el lema 1. Es que me dice que si me tomo una permutación en ese M, como lo hemos venido haciendo, y sea M el número de inversiones en sigma, entonces puedo llegar o puedo obtener a la permutación a la que estoy buscando, a sigma, mediante M transposiciones. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir acá que una transposición? Que la transposición se define como tomarse a los elementos de IN e intercambiar dos elementos de IN, ¿no? Y después que tenemos una transposición, la permutación que es una transposición, podemos tomar transposiciones de las permutaciones. O sea, una vez que tengo la imagen de la primera permutación, a esa le puedo otra vez invertir a dos de esos elementos en la imagen y eso me da una nueva permutación que es transposición de la anterior, ¿no? Que era una transposición del dominio. Y así no puedo seguir aplicando transposiciones. Lo que esto me está diciendo es que dada una permutación, cuando me fijo en el número de inversiones de esa permutación, ese número es el mismo número mediante el cual puedo llegar desde IN, desde los elementos del dominio, hasta sigma con puras transposiciones, con M transposiciones en ese caso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si recuerdan la permutación de S5 que vimos al principio, que era este sigma, que a 1 lo manda a 3, a 2 lo manda a 1, a 3 lo manda a 5, a 4 lo manda a 2 y al 5 lo manda al 4, ¿no? Entonces habíamos contado cuántas inversiones tenía esta permutación. ¿Se acuerdan cómo contábamos las inversiones? Bueno, una manera fácil de hacerlo es tomar este de acá y fijarnos cuántas inversiones, ¿no? Teníamos que eran 4 inversiones. ¿Cuáles inversiones? Bueno, acuérdense que podemos contar los números que le preceden a cada número que son mayores que él. Entonces 3 tiene 0, 1 tiene 1, 5 tiene 0, 2 tiene a 3 y a 5, o sea 2, llevamos 3, y 4 tiene a 5, ¿no? Entonces tenemos 4 inversiones, ¿se acuerdan? Esa tenía 4 inversiones, que escribimos hace ratito, y entonces de acuerdo a este resultado, tenemos que ser capaces de obtener a sigma a partir de IN, tomando estas cuatro transposiciones, ¿no? Entonces primero, ¿cuál sería? ¿Quién es aquí IN? IN, bueno, aquí es I5, ¿no? I5 es el conjunto que tiene A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces queremos llegar a esta, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con una primera transposición. Entonces vamos a llamarles T1, ¿no? Entonces T1, que sería la primera transposición, que sea la permutación que al 1 lo manda al 2, después al 2 lo manda al... Y de nuevo podemos intercambiar 2. Entonces, por ejemplo, fíjense que a 2 lo manda a 1, ¿no? Entonces aquí este T1 es una transposición porque a 1 lo manda a 2 y a 2 lo manda a 1. Y todos los demás, pues los dejamos igual. 4, 4, 5, 5, ¿no? Y ese T1 es una transposición, la primera que tenemos, que está en S5, ¿no? Y tiene que, ¿cuántas inversiones tiene? Pues tiene una inversión, esta de acá que fue la que transpusimos, ¿no? La primera, la identidad, la que los deja todos fijos, no tiene ninguna transposición y su paridad pues es par porque tiene 0 inversiones, dado que todos están fijos, entonces ninguna invierte en la desigualdad. Bueno, ahí está, tengo esa transposición, ahora voy a tomar otra transposición de esta transposición, ¿no? ¿Cuál sería otra transposición de esta? Bueno, ahora fíjense, tenemos a 4 y a 2, ¿no? Entonces tenemos a 4 y a 2 y quiero el 2 acá, entonces puedo pasar el 2 para el 4 y el 4 para el 2, pero tau 2 es una transposición de tau 1. Entonces, a los que no muevo los tengo que dejar igual.
ya no igual que como están en I5, sino igual que como están en tau 1. 4, 5, y esta sería, que dije que iba a transponer, y dije que iba a transponer 2 y 4, ¿no? Entonces el 1 lo manda al 4, el 2 se queda fijo, o sea, el 2 lo manda al 1, el 3 se queda fijo, después el 4, como es el que estoy cambiando, 1 por 4, el 1 lo mandaba al 2, el 4 a 4, el 1 a 4, entonces el 4 lo tiene que mandar a 2, y el 5 se queda fijo. Tau 2 es una transposición de tau 1, ¿no? Es el resultado de intercambiar 2 ahí. Y claro, ahora en la paridad, si en este caso la paridad era impar, ahora en este tiene que ser par. Y si no, tenemos que tener ahora dos distintos. Y es que ahora tenemos 1 y 4, que también son una inversión, porque 1 es menor que 4, pero 4 es mayor que 2. Entonces en esta tenemos dos inversiones. Tau 2 es una transposición de tau 1. Y vamos a tomarnos una transposición más, ¿no? Entonces ahora que sea tau 3, y tau 3 tiene que ser el resultado de intercambiar 2 en tau 2 para que sea una transposición. Entonces esta vez vamos a intercambiar a sigma, bueno, a tau 2 de 1 por tau 2 de 4. No, porque el 4 lo quiero ahí en donde lo tengo. Entonces vamos a intercambiar a tau 1 de 1, a tau 2 de 1, por tau 2 de 3, ¿va? 1 por 3, entonces vamos a intercambiar estos dos de aquí abajo. O sea, a 1 lo voy a mandar a 3, a 2 lo voy a mandar a 1, a 3, que lo estoy intercambiando, lo voy a mandar a 4, el 4 se queda como estaba, o sea, 4 va a dar a 2, y el 5 se queda como estaba, o sea, 5 va a dar a 5. Y si ven, esto ya se parece mucho a esta de acá, ¿no? A la sigma, que es a la que quiero llegar. Tengo a 3 en el primero, 1 en el segundo, 5 en el tercero, 2 en el cuarto y 4 en el 5. Entonces solamente me falta una transposición. Esa le voy a llamar tau 4, y tau 4 va a ser el resultado de intercambiar a tau, ahora los únicos que me faltan, a tau 3, a tau 3, de 3, que es el que va a dar a 4, y a tau 3 de 5, que es el que va a dar a 5, ¿cierto? Voy a intercambiar estos dos. Y entonces eso es, a 1 lo manda a 3, o sea, se queda como estaba, a 2 lo manda a 1, al 3 es el que estoy intercambiando por 5, entonces a 3 lo manda a 5, a 4 lo manda a 2, y a 5 lo manda a, como lo intercambié por el 3, al 5 lo manda a 4. Y ya está, ¿no? Esta es sigma. Esta es la que manda 1 a 3, 2 a 1, 3 a 5, 4 a 2 y 5 a 4. Entonces, esta de acá es igual a sigma. ¿Qué es lo que observamos de ahí? Pues lo que decía el resultado ese que enuncié como lema 1, ¿no? Que mediante un número de igual al número de inversiones de transposiciones puedo llegar a una cierta permutación. En este caso, a sigma. Sigma tenía 4 inversiones. Entonces, si sigma tiene 4 inversiones, eso quiere decir que puedo llegar a sigma mediante 4 transposiciones. Y estas son las transposiciones, la que me dio la permutación tau 1, la que me dio la permutación tau 2, la que me dio la permutación tau 3 y la que me dio la permutación tau 4. Entonces, el número de inversiones coincide con el número de transposiciones que necesito para llegar a una cierta permutación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues la paridad de este es igual al número de transposiciones con el que construimos una permutación sigma. Bueno, vámonos a las inversas, a hablar ahora de la inversa de una permutación. Bueno, como ya demostramos en algún momento del curso, todo lo que necesita una función para asegurarse que tiene inversa es ser invertible, y ser invertible es equivalente a ser biyectiva. Entonces nosotros vimos que una función es invertible si solo si es biyectiva, y las permutaciones son biyectivas, ¿cierto? Entonces, como las permutaciones son, digamos, sigma en Sn, una permutación arbitraria es biyectiva, es invertible, ¿no? Y eso quiere decir que existe una inversa de la función, o sea, existe sigma a la menos 1 dentro del mismo conjunto, en este caso de Sn, de las permutaciones de n elementos, tal que
sigma compuesto con sigma a la menos 1 es lo mismo que componer sigma con sigma a la menos 1 en ese orden, y eso es lo mismo que la identidad. ¿Identidad en dónde? Pues la identidad en IN, ¿no? Porque IN es el conjunto donde las permutaciones toman a los elementos y les asignan otro elemento de IN, ¿no? Es donde están definidas las funciones biyectivas. Entonces, eso nos da la inversa. Y fíjense que si sigma de I es igual a K, entonces necesariamente sigma a la menos 1 de K es igual a I. De hecho, sí, solo sí, ¿no? Si una dada permutación en Sn manda I a K, entonces su inversa tiene que mandar a K a I. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo I y a I le aplico sigma de esta manera, y esto es un cierto número K, o sea, I va a dar al número K bajo esta función sigma, y al aplicar la inversa, esta inversa que ya sé que existe, de ambos lados, lo que obtengo es que sigma de I compuesto con sigma a la menos 1 tiene que ser igual a sigma a la menos 1 de K, ¿verdad? Aplicando de los dos lados, de ambos lados, la inversa de sigma, que ya sabemos que existe porque sigma es biyectiva. Pero además la inversa, compuesta con esto, por definición, lo que nos da es la identidad. O sea, que la identidad en IN aplicada a I es igual a sigma a la menos 1 de K. O sea, que I, porque la identidad lo que hace es dejarla igual, es igual a sigma a la menos 1 de K, ¿no? Entonces, y lo mismo, si partimos de aquí, podemos llegar acá muy fácilmente. Si sigma a la menos 1 de K es igual a I, entonces podemos aplicar de ambos lados a sigma, que ya sabemos que existe, porque la función es biyectiva. Entonces sigma a la menos 1 de K compuesta con sigma es igual a sigma de I, aplicando sigma de ambos lados, pero estas de acá, pues este es el inverso, entonces me da la identidad, y la identidad deja a K igual, por lo tanto K es igual a sigma de I. Entonces sabemos que si I va a dar acá bajo sigma, eso pasa si y solo si la inversa de K es igual a I. Y bueno, eso de ahí, puesto en otras palabras, bueno, lo que nos permite ver con una notación que lo hace muy sencillo, es que si tenemos sigma, por ejemplo, una permutación que manda a estos de acá, pues a su correspondiente imagen, sigma de 1, este es sigma de 2, esto ya lo habíamos visto cuando vimos lo de combinatoria, entonces solamente es un recordatorio. Si tenemos esto de acá, pues nuestra inversa, la inversa de esta función, es la que tiene como preimagen, como dominio a la imagen de sigma, ¿no? Por esto de acá, por este resultado de acá. Entonces, eso quiere decir que sigma a la menos 1, ¿quién es sigma a la menos 1? Pues sigma a la menos 1 tiene que tener como preimagen a los de abajo, a los que eran la imagen, y como imagen a los de arriba, a los que eran la preimagen. Entonces esta va a ser la permutación que a sigma de 1, al número que mandaba sigma a 1, lo tiene que mandar a 1, a sigma de 2 lo tiene que mandar a 2, ¿no? Las imágenes ahora van a ser las preimágenes y las preimágenes ahora van a ser la imagen. Y así hasta sigma de n, que tiene que ser mandada a n. O sea, el renglón de arriba va a ir abajo y el renglón de abajo va a ir arriba, por esta propiedad de acá, por esto que pusimos acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que ahorita sí van a ser importantes las inversas. 3, 1, 5, 4, 2. 5, 2, ¿no? Tengo esa acá, otra vez en ese 5. ¿Quién sería su inversa? Bueno, como nos lo están poniendo de este lado, esto de acá sería ahora subirlos. Entonces podemos, para tener la inversa,
tener el ser que manda 3 a 1, ahora los de abajo van a ir arriba y viceversa. Después voy a tener 1 a 2, después voy a tener 5 a 3, el 4 al 4 y el 2 al 5. Pero es importante para nosotros, por la manera en la cual hemos estado usando la notación, que en el dominio, en la parte de arriba, los tenga ordenados como van, ¿no? Según mi n. Entonces, ahora todo lo que tengo que hacer es acomodarlos. ¿Cómo los acomodamos? Pues vamos a poner a cada uno en su lugar. Entonces, el 1 tiene que ser el primero, lo manda 2. Entonces, pongo aquí 1 a 2. Después el 2 lo manda al 5, 2, 5. El 3 lo manda al 1, 3, 1. El 4 lo deja fijo, el 4 lo manda a 4. Y el 5 lo manda a 3, 5 a 3. Esta de acá tiene que ser la inversa, ¿no? Es la que obtuve de voltearlos. O sea, esta es sigma a la menos 1, que es lo mismo que esta de acá. Los volteé y los acomodé. Sigma a la menos 1 es la inversa de sigma. Lo podemos verificar fácilmente. El 1 va a dar al 3 y bajo la inversa el 3 va a dar al 1. O sea, el 1 se queda fijo. Acuérdense que tiene que tener la propiedad de que al componer sigma con sigma a la menos 1 me tiene que dar la identidad. El 1 lo dejo fijo, entonces todo bien. Después el 2 bajo sigma va a dar a 1. Y bajo sigma a la menos 1, el 1 va a dar a 2. O sea, el 2 va a dar a 2, como debe de ser. El 3 va a dar a 5 bajo sigma a la menos 1, el 5 va a dar a 3, o sea, 3 se queda fijo. El 4 se queda fijo bajo sigma y también bajo sigma a la menos 1, entonces no hay ningún problema. Después 5 va a dar a 2 y 2 va a dar a 5, o sea que el 5 va a dar a 5 y eso nos muestra que sigma compuesto con sigma a la menos 1 es la identidad, ¿no? Y lo puedo hacer en el otro sentido para ver que también del otro lado se cumple. Entonces sigma compuesto con sigma a la menos 1 es igual a la identidad en y 5. Bueno, entonces calcular una inversa está bastante fácil. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que cuando tengo una permutación que es el resultado de una transposición, esa permutación es su propio inverso. Y también eso tiene sentido porque transponer es intercambiar dos. Entonces, ¿cómo obtengo la identidad? O sea, ¿cómo obtengo a la permutación que los deja fijos? Pues regresando esos dos como estaban. Entonces, esa propiedad que tienen las transposiciones de ser su propio inverso se llama involución. O sea, una transposición es una involución, es un objeto, un elemento, en este caso del grupo de permutaciones, que va a ser inverso de sí mismo, va a ser su propio inverso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 3, y déjenme escribir eso, ¿no? Una transposición o una permutación, más bien, una permutación resultado de una transposición es su propio inverso. Vamos a verlo con este ejemplo para que sea claro, ¿no? Esta observación. Entonces vamos a tomarnos las permutaciones en S3. Acuérdense cómo eran las permutaciones en S3. Bueno, primero que nada tenemos a la identidad. Entonces vamos a tomarnos signo 1 como la identidad, y la identidad pues era lo que los dejaba fijos. Y esa claramente es su propio inverso, ¿no? O sea, este es el resultado de, es una transposición, pues el resultado de no transponer nada, de no intercambiar nada, pero este es su propio inverso. ¿Por qué? Porque para obtener la identidad, o sea, la identidad la compongo con sí misma, ya sabemos que la identidad es su propio inverso. Digamos trivialmente, ¿no? No porque sea una transposición, sino pues porque es parte de ser la identidad. Después vamos a obtener, acuérdense que el número de permutaciones en un grupo de n elementos, en un conjunto de n elementos es n factorial. O sea, si tenemos S3, esas son las permutaciones de 3 elementos, o sea, todas las funciones biyectivas que hay del conjunto 1, 2 y 3 en sí mismo. Y estas de acá tienen que ser 3 factorial, que es 6, ¿no? 3 por 2 por 1, que es 6. Entonces, una va a ser la identidad,
Otra la podemos obtener mediante una transposición, la transposición entre 1 y 2. Entonces la podemos obtener la que manda a 1 a 2 y la que manda 2 a 1 y a 3 lo deja fijo. Entonces, de acuerdo a esto de acá, sigma 2, al ser el resultado de una transposición, tiene que ser su propio inverso. Y si no, sí se ve que es su propio inverso, porque esta, al mandar 1 a 2, aplicándola otra vez, va a mandar 2 a 1, ¿no? Y entonces el 1 se queda fijo. Después, para el 2 lo va a mandar al 1, aplicando sigma 2 una vez, la aplico otra vez y al 1 lo va a mandar a 2, o sea, el 2 se queda fijo. Y el 3 siempre estuvo fijo. Entonces es casi trivial que sigma 2 es lo mismo que sigma 2 a la menos 1. ¿No? O si lo quieren escribir, como escribimos hace rato en las permutaciones, pasando al renglón de arriba y reacomodándola, pues nos va a dar tal cual, ¿no? La misma cosa, se ve de manera muy clara. Sigma 3 la podemos sacar otra vez con una transposición. Entonces sigma 3, digamos que ahora vamos a transponer el 1 y el 3, ¿no? Entonces que 1 vaya a dar a 3. Ojo, es una transposición de IN, no es una transposición de sigma 2. Estoy tomándome la transposición de I3, de 1, 2 y 3. Y ahora voy a transponer el 1 y el 3. Entonces tengo 1 a 3, el 2 se queda fijo y el 3 lo mando al 1. Esta claramente es sigma a la menos 1, sigma 3 a la menos 1, ¿no? Es ella, de nuevo, esta es una transposición y tiene esta propiedad, la propiedad de que al ser una transposición es su propio inverso. Llego a la identidad aplicándola dos veces, claramente. La aplico una vez, 1 va a dar a 3. Si la aplico otra vez, 3 va a dar a 1. O sea, el 1 se queda fijo. Para el 2, pues es trivial porque se queda fijo siempre. Para el 3, la aplico una vez, 3 va a dar a 1. La aplico otra vez, 1 va a dar a 3. O sea que el 3 se quedó fijo. Entonces, esta compuesta consigo misma te va a dar la identidad. Vamos a ver quién es sigma 4. Sigma 4 la puedo obtener otra vez como una transposición, ¿no? Ahora ya hice la transposición de 1 y 2, de 1 y 3, puedo hacer la de 2 y 3, entonces a 1 lo dejo fijo, a 2 lo mando a 3 y a 3 lo mando a 2. Esta también es igual a su inversa, lo mismo, es una transposición, entonces se ve luego que su inversa va a ser ella misma, porque lo que tengo que hacer es regresar las cosas como estaban, entonces solamente necesito aplicarla una vez más. Entonces si tengo S4, esta va a dar, el 1 va a dar a 1 bajo S4, lo aplico otra vez, se queda fijo. Después el 2 va a dar al 3, si lo aplico una vez más, el 3 va a dar al 2, o sea que el 2 se quedó fijo. Igual, aplico sigma 4 al 3, lo manda a 2, lo aplico una vez más, al 2 lo manda al 3, entonces el 3 se queda fijo y tengo que la composición de S4 con S4 me da la identidad, o sea S4 es el inverso de S4. Y ya no puedo sacar más transposiciones de I3, porque ya hice todas las que tenía, ¿no? Las de 1 y 2 y las de 1 y 3 y la de 2 y 3, ya no tengo más. Entonces, ese 5 ya va a tener que mover a todos, o sea, ya va a ser el resultado de dos transposiciones. Entonces, a 1, a 2 y a 3, esta vez, bueno, tengo aquí al que los deja fijos, al que manda a 1 a 2, a 2 a 3. Entonces, ahora al 1 lo puedo mandar, por ejemplo, al 2 al 3 y al 3 al 1, ¿no? Este de acá ya no es su propio inverso. El inverso de sigma 5 es igual a, pues igual, ¿no? Los subo y los reacomodo. Entonces, subiendo y reacomodando, el 1 va a dar al 3, el 2 va a dar a 1 y el 3 va a dar al 2. Entonces, este de acá es sigma 5 a la menos 1, ¿no? Ya no es el mismo, ya es diferente, ya es otra permutación, pero nos da la identidad, ¿no? 1 a 2, 2 a 1, 2 a 3, 3 a 2, deja el 2 fijo, 3 a 1, 1 a 3, deja el 3 fijo. Y finalmente, para sigma 6, tenemos 1, 2 y 3, y entonces ahora vamos a tener el 1 que lo mande al 3, el 2 que lo mande al 1 y el 1 que lo mande al 2. ¿Verdad? Esta es la que nos faltaba. ¿Y quién sería la inversa? De nuevo, no es ella misma porque esta tiene más de una transposición, ¿no? Esta no es claramente una transposición de I3. Entonces, esta, su inversa, va a ser la que el 1 lo manda al 2, la que el 2 lo manda al 3 y la que el 3 lo manda a 1. Igual, podemos checar que componiendo eso nos da
la identidad. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ya sabemos que cuando hay transposiciones, lo que tenemos es una inversión más. Entonces una transposición cambia la paridad de una permutación. Entonces, por ejemplo, cuando tengo esta de acá, que es una transposición, que es su propio elemento, su propio inverso, pues el inverso tiene la misma paridad que la permutación, ¿no? Tiene la misma paridad porque es la misma, el inverso es la misma permutación. Entonces, pero en estos casos estamos en algo diferente. Estamos en algo diferente, pero como este es el resultado de hacer dos transposiciones, volvemos a tener la misma paridad. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, que S5 tiene una cierta paridad, al aplicar una transposición, eso la invierte, pero al aplicarle una más, eso la regresa a la que era primero. Entonces, por ejemplo, bueno, en estos 4 casos es obvio que la inversa tiene la misma paridad que la permutación. ¿Por qué? Porque son la misma, ¿no? Son la misma porque son transposiciones. Entonces, la inversa conserva la misma paridad. Pero en este caso, pues también va a ser la misma por lo que decía. Vamos a checarlo. ¿Cuál es la paridad de aquí? La paridad de aquí es, después de 1, números mayores está el 2 y está el 3, ¿no? Entonces, la paridad de este es par. Tiene 2 inversiones. Entonces, esta de acá es par. Sigma 5 es par, porque tiene 2 inversiones. Antes del 2 no hay ninguno mayor, antes del 3 no hay ninguno mayor, y antes del 1 hay 2 que son mayores. Y la de su inverso, ¿cuál es la paridad de esta a la menos 1? Bueno, antes de 1 hay 1 y antes de 2 hay 1, ¿no? Entonces también es par. Tenemos 2 inversiones porque llegamos al inverso vía 2 transposiciones. Y lo mismo aquí. Aquí tenemos cuál es la paridad de este. Bueno, la paridad de este va a ser antes de 3 no hay ninguno mayor, antes de 1 hay 1 y antes de 2 hay 1, ¿no? Entonces esa también es par. Entonces, sigma 6 es par. Como esta es par, pues esta también debería de ser par. Vamos a checar. Antes de 2 no hay ninguno mayor, antes de 3 no hay ninguno mayor y antes de 1 hay 2 mayores. O sea, sigma 6 a la menos 1 también es par. Y en general vamos a tener eso, vamos a tener que una permutación es par. Entonces, a ver, lo escribimos. Una permutación es par. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Su inversa, sigma a la menos 1, es par, ¿no? Y eso ya se sigue inmediatamente que va a ser impar si su inversa es par. Y acuérdense que la paridad está dada por el número, por todos los resultados que vimos ahorita, la paridad de una permutación está dada, sí, por el número de inversiones, pero en particular eso lo podemos rastrear con el número de transposiciones que necesitamos para llegar desde IN hasta la permutación. Entonces la paridad está dada por el número de transposiciones requeridas para llegar de IN a sigma. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabes ahorita? Esto es importante, que una permutación tiene la misma paridad que su inversa y esa paridad está determinada por el número de transposiciones que se requieren para llegar hacia esa permutación, ¿no? Cada vez que aplicamos una transposición se va a invertir una vez la paridad. Bueno, entonces esto es